Sean todos bienvenidos a este seminario virtual de matemática organizado por la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra. En esta ocasión tenemos un evento muy especial y contamos con la colaboración de dos grandes catedráticos que estarán engalanando nuestra actividad. Primeramente, contamos con la participación del Dr. Hamlet Castillo, profesor egresado de nuestra Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, académico de nuestra universidad en el área de matemática, formado especialista en el área de las ecuaciones diferenciales, con un doctorado precisamente en esa área por la Universidad de Alcalá de Henares en España. El doctor Hamlet Castillo será el moderador de esta charla y este evento. Y también contamos con la distinguida presencia del doctor Marcos Marvá, catedrático de la Universidad de Alcalá de Henares en España, quien será nuestro charlista y expositor en esta ocasión. A todos ustedes, estudiantes, profesores académicos y visitantes, sean todos bienvenidos y agradecemos contar con su presencia en este evento. Esperamos que sea de gran edificación para todos ustedes. Y bien, sin más preámbulo, quiero dejarlos con el profesor Hamlet Castillo para que presente nuestro tema y a nuestro invitado. Adelante. Gracias, profesor Antonio. Bien, bueno, ya me conocen muchos de aquí, pero quiero presentarle al profesor Marcos Marvá. El profesor Marcos Marvá, como decía el profesor Antonio, es profesor titular de la Universidad de Alcalá de Henares, en Madrid, España, y está en el departamento de Física y Matemática actualmente en esa universidad. También ha trabajado en la Universidad Católica de Ávila. Lo interesante de todo esta actividad también es que el profesor tiene una gran trayectoria trabajando en modelos de escala en tiempos continuos y discretos, en ecuaciones diferenciales, aplicado a dinámica de poblaciones, que epidemiología, dinámica forestal, y esas ha hecho varias investigaciones en revistas indexadas JCR. Además, ha realizado estancias en otros lugares como en Francia, Italia, Reino Unido, y ha visitado y también participado de manera activa en laboratorios por ejemplo, en el laboratorio de biología marina y oceanográfica de la Universidad de Marsella. Bueno, y eso son elementos que enriquecedores de su trayecto científico y de su trayecto de investigación que ha realizado. Así que los dejo con el tema de toda esta teoría que hemos visto de ecuaciones diferenciales, toda esta teoría clásica, y vamos a ver cómo nos dirigimos hacia los sistemas dinámicos en esta actividad. Bueno, pero los dejo entonces con Marco, el profesor Marco. Hola, buenos días a todos. Lo primero, muchas gracias por asistir a este evento. Lo primero, claro, siempre es dar las gracias, y nunca se dan lo suficiente, a Antonio Rivero por posibilitar que esté este espacio y habilitar este tiempo para que pueda compartir con vosotros o con ustedes. Perdonadme si se me escapa algún vosotros o ustedes. Compartir con todos ustedes pues este tema que me gusta y que me apasiona, y también a Hamlet, por supuesto, pues porque va a actuar como moderador y va a canalizar todas las inquietudes y todas las preguntas que puedan surgir a lo largo de este seminario. Sí, siempre me gusta pedir que me interrumpan cuando sea necesario. En cualquier momento que haya algo que no quede suficientemente claro, pues no sé muy bien cómo lo harán, porque yo probablemente no vea si levantan la mano a través de la aplicación, pero confío en que Hamlet sí estará atento y podrá hacerme llegar la información, igual que si escriben algo en el chat o cualquier cuestión o cualquier, digamos, vía alternativa. Lo importante es que cuando algo no esté claro, me paren, reenfocamos el tema y continuamos adelante. Voy a compartir la pantalla, a ver si soy capaz. Vale.
¿Se ve la presentación? Sí, ¿verdad? Sí. De Sí, acuerdo, se ve. gracias. Sí. Bueno, pues como dice el título de la presentación, voy adelante sin más, sin más preámbulos. Se llama De la teoría clásica de ecuaciones diferenciales a los sistemas dinámicos. Y vamos a ver un poquitín en qué consiste eso. Sí quiero comentar, antes también de ir un poquitín más allá, que he procurado hacer las cosas lo más sencillas posibles y eso tiene que ver un poco con la experiencia personal de cada uno. Muchas veces uno va a seminarios y charlas más o menos especializados y a partir de la diapositiva 2 o con suerte la diapositiva 10 está perdido. Entonces he preferido hacer un enfoque lo más sencillo posible, que contenga los elementos fundamentales, de manera que vayamos todos de la mano desde la diapositiva 1 hasta, ser posible, la 26ª. Yo estoy seguro de que vamos a hacer el recorrido juntos y a la vez pues he procurado que contenga las ideas esenciales que les permitan hacerse una idea de qué es exactamente un sistema dinámico en general. Bueno, el objetivo así genérico, como indica el nombre del seminario, es contextualizar la teoría clásica de ecuaciones diferenciales, que es lo que ustedes conocen, dentro de un contexto más amplio. ¿De acuerdo? Yo he cogido pues, la malla curricular de la licenciatura en matemáticas que están cursando algunos de ustedes. He visto la asignatura que tienen de ecuaciones diferenciales y la idea es, partiendo de esa base, pues contextualizar o sí, motivar un punto de vista un poco más amplio. Bueno, dentro de los sistemas dinámicos nos encontramos con la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales, que es un enfoque un poco diferente a la teoría clásica de ecuaciones diferenciales, que ya conocen. Hay una transición bastante suave de una a la otra. Están también las ecuaciones en derivadas parciales. Para quien no haya cursado esta asignatura, pues son ecuaciones diferenciales en las que hay no una variable independiente, sino al menos dos. Entonces, podemos derivar respecto de cada una de las variables independientes. Al haber dos o más variables independientes, pues las derivadas son parciales, ¿vale? El prototipo, por lo menos a mí el que más me gusta, es el de la cuerda de una guitarra. Imagínense la cuerda de una guitarra en reposo. Cuando la tocan, la cuerda vibra y el movimiento en cada punto de la cuerda varía en función de la distancia que hay respecto del extremo, ¿vale? De los extremos. Cuanto más al centro la vibración es más amplia, cuanto más a los extremos la vibración es más corta y también varía en el tiempo. O sea que ahí tenemos dos variables independientes respecto de la que varía nuestra variable de interés, que sería posición de un punto de la cuerda en un determinado instante y a una determinada distancia de los puntos de anclaje. Y luego tenemos como una tercera pata, que serían las ecuaciones en diferencias. Las ecuaciones en diferencias son distintas porque son sistemas, lo que se llaman sistemas dinámicos discretos. Es decir, en este caso la variable independiente, que de manera habitual se piensa en ella como el tiempo, es discreta, ¿vale? No es continua. Podemos pensar, por contextualizar un poquitín, muchas especies animales se reproducen una vez al año. O aunque ocurra de forma continua, como en los humanos, se toma censos, los censos se hacen una vez al año o dos veces al año, de manera que los datos se obtienen, digamos, a saltos y no de manera continua. Así es que, bueno, la idea es introducir unos conceptos básicos dentro de lo que son los sistemas dinámicos y lo vamos a hacer a través de aplicaciones que van a ir básicamente en torno a la dinámica de poblaciones, que es el tema al que yo me dedico, básicamente. Y luego veremos otra aplicación un poquitín diferente, y esto ya lo comentaré un poco más adelante, para ver cómo se pueden utilizar las corrientes, los sistemas dinámicos, en el fondo ecuaciones diferenciales, para hacer cruzar un dron desde la costa atlántica de Estados Unidos hasta la costa de Irlanda, en Europa, utilizando las corrientes marinas. Esto lo comentaremos un poquitín más adelante. Y como no puede ser de otra manera, los ejemplos igual son situaciones muy locales, muy concretas, y lo que trataré de explicar también es qué matemáticas o qué ideas matemáticas hay detrás, porque eso es al final lo que uno va a estudiar cuando curse otra asignatura o cuando decida ampliar conocimientos. Bueno, de todo esto nos vamos a quedar básicamente con la teoría cualitativa de ecuaciones diferenciales y una introducción mínima a las ecuaciones en diferencia. Como decía, son los dos temas en los que yo trabajo, y por el camino pues, nos encontraremos con una serie de objetos. Alguno puede que les sean familiares, como los atractores o el fractal de Julia, por lo menos que lo hayan visto alguna vez, lo que es la gráfica en algún sitio, o los planos de fases o los diagramas de bifurcaciones. Bueno, las aplicaciones que he elegido son las que son.
porque tiene que ver con los temas en los que yo trabajo. Pero cuando uno busca para qué sirven los sistemas dinámicos, si merece la pena ponerse a estudiar eso o a analizarlo, a aprenderlo de alguna manera, pues se encuentra con que se usan prácticamente para todo. Son casi como una navaja de estas del ejército suizo, que tiene un montón de herramientas distintas que permiten hacer muchas cosas. Aquí hay 12 ejemplos, ¿vale? Desde la biología de poblaciones, que está arriba a la derecha, tenemos dinámica de fluidos, tenemos mecánica geométrica, tenemos también termodinámica, tenemos epidemiología. Si han estado un poquitín atentos durante todos estos meses de la pandemia, a lo mejor han oído hablar de modelos de compartimentos que aparecían por ahí. Teníamos los susceptibles, los infectados, los recuperados, individuos vacunados. Cuando se predecía la cantidad de olas que iba a haber, pues se están haciendo funcionar en el fondo sistemas dinámicos, sistemas de ecuaciones diferenciales o de ecuaciones de diferencias, esencialmente. Bueno, también a la biología molecular, a la economía, a la ingeniería. Todos estos temas son bastante técnicos, ¿no? Pero también en los sistemas, a la educación, por ejemplo, se utilizan los sistemas dinámicos, la psicología social, la neurobiología. Esto está más enfocado desde el punto de vista de la salud. Y hay un libro que le tengo especial cariño porque me lo regaló alguien muy querido, que es las matemáticas del matrimonio. Y ahí también hay sistemas dinámicos. Es un libro curioso, a la vez que bonito. Pero vaya, lo que trato de convencerles es de que efectivamente los sistemas dinámicos, y ahora vamos a entrar en qué es un sistema dinámico, se utilizan se pueden utilizar prácticamente para todo. He olvidado comentar, pero lo digo ahora, que a lo largo de la charla iré utilizando pues una serie de elementos y de herramientas, empezando por las propias diapositivas, que pondré a disposición de Hamlet para que se las haga llegar de alguna manera, las ponga a su disposición para que puedan utilizarlas, por las diapositivas a modo de notas. Pero bueno, luego hay también algunos GeoGebras, algún código en MATLAB para alguna simulación que también pues bueno, tendrán a su disposición y podrán jugar con él, modificando los parámetros, viendo qué ocurre cuando se cambia esto, cuando se cambia lo otro, o simplemente como ejemplo para ver cómo funciona. Bueno, pues el punto de partida, como comentaba, es la teoría que ustedes ya han cursado en ecuaciones diferenciales, pues las nociones introductorias, los teoremas de existencia y unicidad, que nos dicen cuándo hay soluciones a una ecuación diferencial y cuando hay solamente una. Luego se analizan las ecuaciones que se pueden resolver directamente, digamos a mano, pues las ecuaciones de primer orden, separables, lineales, exactas, Bernoulli, las que son reducibles a alguno de estos tipos. Y luego, cuando no se puede resolver la ecuación, principalmente porque uno no es capaz de hacer la integral que hay detrás, pues lo que se hace es aplicar métodos numéricos, ¿vale? Una resolución numérica en la que fijamos los coeficientes de la ecuación, conocemos las condiciones iniciales y entonces con el método de Euler o Runge-Kutta pues somos capaces de reconstruir la trayectoria que tendrá la solución de la ecuación que nos estamos planteando. Bueno, luego se estudian las ecuaciones lineales de orden n y los sistemas de ecuaciones lineales de orden n, en ambos casos homogéneos o no homogéneos, es decir, igualados a cero, término independiente igual a cero o distinto de cero. De nuevo aparece ahí el problema a la hora de resolver de si la función, el término independiente tiene primitiva o no, o si somos capaces de encontrar una solución parecida, ¿no? Con los distintos métodos que hay. Y luego han estudiado también la transformada de Laplace y la teoría de Fourier, que son también dos herramientas que permiten resolver por distintos métodos ecuaciones diferenciales. Seguramente hay alguna cosa más que me haya dejado, pero tampoco he hecho una lista exhaustiva, pero efectivamente esto es lo que se conoce de alguna manera como la teoría clásica de ecuaciones diferenciales. Y se corresponde más o menos, dependiendo del país, de la universidad y casi del grado o de la licenciatura, con un curso de un semestre de ecuaciones diferenciales. Lo habitual es empezar por ahí y está muy bien empezar por ahí, en mi opinión. Pero vamos a ver qué ocurrió en los años 60. ¿Vale? En los años 60, Edward Lorenz era un matemático y meteorólogo que estaba estudiando la convección atmosférica, cogió un sistema de ecuaciones de la mecánica de fluidos y lo simplificó para intentar estudiar las células convectivas. Básicamente, el modelo que él estaba intentando estudiar viene representado por esta tetera. Él tenía un fluido, en vez de ser agua, era la atmósfera, y lo que se preguntaba era qué ocurría, cómo se comportaba ese fluido cuando se aplicaba calor en algún punto, ¿vale? O en alguna capa, mejor dicho. Entonces él pensaba lo que aparece aquí en este esquema. Que, bueno, si yo aplico calor, las moléculas
adquieren la energía, se transfiere la energía, la adquieren esa energía, ganan velocidad, suben y conforme van aumentando, se van moviendo, van perdiendo energía y luego pues tendrán que volver a caer y así se producen estas células, se llaman convectivas, que aparecen representadas en este gráfico. Estas de aquí son las conocidas como ecuaciones de Lorentz, que son pues eso, unas ecuaciones más complejas que él simplificó para tratar de analizar este problema. Fíjense que el sistema es casi lineal, ¿vale? Por aquí aparecen términos lineales, aquí aparece un producto x por z, aquí aparece un producto x por y, pero salvo por esos dos términos, el modelo es casi lineal. Bueno, salvo por esos términos es lineal, con esos dos términos pues es no lineal, pero no hay una no linealidad muy grande, no aparece el coseno de z, o e elevado a z, o el logaritmo, o la raíz cuadrada, o expresiones un poquitín más complicadas. Bueno, el significado de las variables lo tienen aquí, ¿vale? Uno tiene que ver con la velocidad y dirección de la circulación del fluido, la variación vertical de temperatura, etcétera, etcétera. Y los coeficientes pues tienen unos nombres particulares que son constantes. El número de Pratt, por ejemplo, tiene que ver con la viscosidad del fluido y es característico del aire, del agua, del alcohol, de los distintos fluidos. El número de Rayleigh pues tiene otro significado. Y luego beta, que es la razón, ¿vale? El cociente entre la longitud y la anchura del sistema en el que se está estudiando, o al que se pretende analizar mediante estas ecuaciones diferenciales. Entonces, ¿qué esperaría uno cuando resuelve este sistema de ecuaciones? Bueno, como no tiene solución explícita, no porque no sea lineal, sino porque no lo tiene, lo que uno esperaría cuando analiza las soluciones es, cuando calcula o resuelve numéricamente esas soluciones, pues tendría aquí sus tres ejes, el eje X, el eje Y y el eje Z. Aquí tendríamos unas condiciones iniciales, ¿de acuerdo? Y esto pues tiene tres componentes, X, Y y Z, y me he dejado espacio porque como las vamos a hacer evolucionar en función del tiempo, pues en realidad aquí tenemos este punto en el instante t y cuando hagamos evolucionar el tiempo, cuando hagamos avanzar el tiempo, pues este punto se irá moviendo en el espacio tridimensional y las ecuaciones nos dirán pues cómo es ese movimiento. Lorentz cogió su ordenador, que en aquella época se podrán imaginar, no era precisamente pequeño, no era un portátil, y introdujo su código, resolvió la solución, resolvió las ecuaciones y cuando visualizó la solución se encontró con esto. Aquí estas son las condiciones iniciales y el sistema empieza a evolucionar y fíjese que hace algo que para un sistema que es casi lineal uno no esperaría. El comportamiento es bastante extraño, de hecho este tipo de objetos se llaman atractores extraños o atractores de Lorentz y dejaron bastante perpleja a la comunidad internacional porque era algo que no se esperaba de entrada. Fíjense además que bueno, tiene el aspecto de una mariposa, se podría decir, y ahora vemos que esto está relacionado con algo que luego se ha conocido como el efecto mariposa y del que probablemente pues hayan oído hablar en algún momento. Bueno, vamos a traer nuestra herramienta para hacer experimentos, el MATLAB. Tengo por aquí. Este código, como digo, lo compartiré con todos ustedes. Aquí están las ecuaciones. Aquí tenemos los valores de los coeficientes, ¿vale? Los valores de los coeficientes me refiero a rho, a sigma, a rho y a beta. Y aquí tenemos dos conjuntos de condiciones iniciales diferentes. ¿Vale? Diferentes pero próximos. Se aprecia que en la primera las condiciones iniciales son 5, 5, 5 y para la segunda solución que va a aparecer representada son 5,4, 5 y 5. La pregunta que surgió fue, si esto se comporta de una forma tan extraña, las soluciones de una de estas ecuaciones, ¿qué ocurre si en vez de empezar en el punto 5,5 empiezo en el 5,4, 5,5? Es decir, con unas condiciones iniciales similares, pero no exactamente las mismas. Aquí se resuelve numéricamente la ecuación
Fíjese que hay dos colores, uno azul y otro como entre rojo y marrón. Aparentemente durante bastante tiempo, ¿vale? Aquí es donde se inicia el recorrido. Bueno, van siguiendo este comportamiento, estas trayectorias tan extrañas, aparentemente de manera conjunta, pero fíjense en que llega un momento, en esta zona de aquí, supongo que se aprecia, que haga esto más grande, sí, supongo que se aprecia en el que la trayectoria azul continúa por aquí y se va a la estructura de la izquierda, mientras que la trayectoria roja pues se queda en la estructura de la derecha. Luego se reencuentran un poquitín más adelante, pero durante un periodo de tiempo han tenido comportamientos muy alejados. Aquí en realidad hemos resuelto el sistema en un intervalo de tiempos pues bastante corto, entre el instante 1 y el instante 15, ¿de acuerdo? Cabría preguntarse qué ocurre si dejamos que el sistema evolucione durante más tiempo. ¿Se van a seguir separando y reencontrando? ¿Se van a separar definitivamente? ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues esto es algo que en principio y al final, la teoría clásica de ecuaciones diferenciales no responde, o por lo menos no responde con toda la generalidad que podría requerir. Así es que, vamos por aquí. El problema que se derivó de este modelo de Lorenz era que soluciones, o sea, no solamente el comportamiento de una única solución era raro, sino que si consideramos dos soluciones que empezaban cerca la una de la otra, podían acabar teniendo comportamientos diferentes, no solo cualitativamente, sino también cuantitativamente diferentes. Y esto tiene muchas implicaciones desde el punto de vista práctico, porque todos ustedes saben que cuando se mide algo, está siempre sujeto a un error. Entonces, cuando yo mido una temperatura y digo que es 5, pues en realidad si la sensibilidad del aparato que estoy utilizando para medir es de 1/10, lo que es honesto es decir que la temperatura que estoy midiendo está entre 4,9 y 5,1. Yo le asigno el 5 porque al sistema de ecuaciones le tengo que dar una condición inicial, le tengo que dar un valor, pero tengo que ser consciente de que ese 5 podría ser un 4,95 o un 5,05, es decir, que las condiciones iniciales podrían ser un poquitín distintas de la que yo realmente he medido. Y lo mismo sucede con los coeficientes del sistema. Uno los mide, pero cuando uno está estimando un coeficiente del curso de estadística, sabe que la forma también de nuevo más honesta o más que garantiza mejor el éxito es estimar los parámetros poblacionales o los parámetros del sistema que se está estudiando a través de intervalos de confianza que de nuevo hacen o implica que no tenemos un valor concreto, aunque luego nosotros sea ese el que le proporcionamos al sistema, sino que sabemos que con cierta probabilidad, del 90, 95, 99% suele ser, el valor del parámetro que estamos estimando se encuentra dentro de un intervalo. O sea que nos gustaría poder garantizar que las ecuaciones que estamos parametrizando, para las que estamos estimando los valores de los coeficientes y las condiciones iniciales, pues tuvieran una cierta estabilidad estructural, es decir, que se comportaran de manera parecida si varían un poquitín las condiciones iniciales o los coeficientes del sistema. Tener garantía de eso nos dejaría tranquilos como investigadores, como científicos, como técnicos, como ingenieros que están utilizando esas ecuaciones para modelizar una realidad a partir de la cual pues, van a tomar decisiones. Y Lorenz lo que encontró es que la respuesta no siempre era positiva a esa pregunta, podía haber divergencias. Entonces se pensó, de que de alguna manera era mejor tener un enfoque cualitativo, adoptar un enfoque cualitativo que implica una serie de ideas geométricas en las que profundizaremos ahora mismo un poquitín. Y esto fue de alguna manera lo que dio lugar a la idea de los sistemas dinámicos. No es que empezaran aquí exactamente, pero se empezaron a conformar como un cuerpo independiente y con una proyección muy grande en torno a este momento histórico y a este periodo histórico, mejor dicho, porque en lo que encontró Lorenz no fue el único que encontró cosas un poquitín sorprendentes. Avanzamos entonces y vamos a dar por fin una definición que es informal, pero que nos va a servir de qué es un sistema dinámico. Un sistema dinámico es todo lo relacionado con la evolución de algo en el tiempo. ¿Vale? Dicho así, es algo muy general, pero sí podemos distinguir rápidamente tres elementos, ¿no? Uno es qué evoluciona, que es lo que se llaman las variables de estado. Normalmente esas variables pueden ser abstractas o pueden ser, como en el caso del modelo de Lorenz, variables que se refieren a cosas muy concretas.
Son las variables de estado, las que dicen en qué estado está el sistema, el fenómeno, para entendernos, que describen el fenómeno y nos dicen en qué estado está cuando lo estudiamos. La segunda cuestión es dónde evoluciona, es decir, esas variables de estado, qué valores pueden tomar, cuáles son los valores plausibles, los valores factibles de las variables de estado. Y entonces tenemos la noción de espacio de estados, que son todos los posibles valores de las variables de estado. Así es que ya sabemos qué variables queremos analizar, dónde se van a mover y lo que nos interesa es saber cómo van a evolucionar. La tercera pata de un sistema dinámico es la ley de evolución, que nos dice cómo evoluciona en el tiempo o en función de la variable independiente que tengamos en cada momento, pero ya decía que vamos a pensar en ella como en el tiempo, cómo evoluciona ese algo, esas variables de estado, a través del espacio de estados a lo largo del tiempo. ¿Vale? Así es que qué evoluciona, dónde evoluciona y cómo evoluciona. Cuando tengamos toda esa información, tendremos un sistema dinámico. Todo esto aparece ya en las ecuaciones diferenciales que han estudiado ustedes y vamos a empezar poniendo algún ejemplo sencillo sobre este tipo sobre este enfoque alternativo al que ya conocen. Bueno, un primer sistema dinámico muy sencillo, es un modelo poblacional que ideó Malthus en el año 1789, el crecimiento exponencial de la población, y vamos a ir poniendo nombres a las cosas. Vamos a llamar x de t, la población, la cantidad de individuos en el instante t, x', entonces es la variación de la población en el instante t, y si dividimos la variación de la población total entre el número total de individuos, lo que tenemos es la tasa de crecimiento per cápita, es decir, cuánto contribuye cada individuo a la variación de la población. En este caso, nuestra variable de estado es x de t, ¿vale? La población total. El espacio de estados es desde 0 hasta, vamos a pensar, más infinito. Poblaciones negativas no tenemos. Bueno, si consideramos emigración, pero no es el caso, ¿vale? Se podría conceptualizar así, pero no es el caso. O no hay población o hay una cantidad positiva de individuos y, en principio, como no vamos a acotar esa cantidad máxima de individuos, pues vamos a dejar el intervalo abierto por la derecha y hasta más infinito. Y necesitamos una ley de evolución y la hipótesis de Malthus era que el crecimiento per cápita era constante, ¿de acuerdo? De manera que podemos igualar el crecimiento per cápita a una constante R, que es la constante de crecimiento, la tasa de crecimiento. La ecuación diferencial es una ecuación pues, de las más sencillas, yo creo que de las que la segunda que se pone el primer día de clase, la primera es una que depende solo de t y la segunda pues suele ser esta. Y la solución es sencilla, la solución es algo que es una exponencial, ¿vale? De hecho, Malthus pensaba que en pocas décadas o en pocas generaciones la población del mundo iba a crecer tanto que iba a haber una extinción masiva por el crecimiento exponencial de la población. Esa era su tesis. Evidentemente, luego concurren muchos más factores que hacen que eso no ocurra así. Aunque, si nos restringimos a periodos de tiempo cortos, ¿vale? Y estos gráficos que hay acá abajo está la población de España entre 1850 y 2008, pues resulta que una aproximación exponencial, ¿vale? Que es la que tenemos aquí a la derecha, pues ajusta bastante bien esa nube de puntos. O sea que incluso una hipótesis tan aparentemente simplificadora, tan naif, de una ley de crecimiento de población, pues en periodos que tampoco son muy cortos, abarcan 150, 158 años, pues resulta que describen bien el crecimiento de la población con todo lo que han cambiado las condiciones del país entre 1850 y 2008, imagínense. O sea, no tiene nada que ver la situación en un caso y en otro. Pero bueno, lo importante es que aquí visualizamos un poquitín los tres elementos, ¿vale? Variable de estado, espacio de estados y ley de evolución del sistema dinámico. Vamos a complicar un poquitín más las cosas y vamos a empezar a movernos un poco hacia el terreno de lo cualitativo. ¿Vale? Vamos a pasar al modelo logístico, que seguramente hayan visto también en algún momento de la licenciatura. Tenemos X, la cantidad de individuos, X', la derivada, es decir, la tasa de cambio del total de individuos, y pues hay una cantidad que aparece mucho en ecología, que es la capacidad de carga, que es el número total de individuos que puede sustentar un ecosistema, ¿vale? Este concepto es teórico y hay discusión en torno a él, porque también habría que discutir en qué condiciones están esos individuos, es decir, si los recursos son constantes
y hay 10 individuos, pues probablemente no estén igual de sanos, igual de bien, igual de felices, que si en vez de ser 10 son 100. Aunque el ecosistema sea capaz de sustentarlos, o sea que ahí hay una cierta controversia, pero es un concepto útil para formular las ecuaciones. Entonces, el modelo logístico lo que postula es que la tasa de crecimiento, que nos va a decir cuál es la ley de evolución, inicialmente es R, como en el caso malthusiano, pero luego conforme va aumentando el número de individuos, claro, como los recursos son constantes, cada vez hay más individuos, pues tocan a menos, con lo cual, digamos que se reproducen menos. La población va creciendo cada vez más despacio. De manera que la idea es que la tasa de crecimiento inicialmente es R, pero luego decrece linealmente hasta anularse cuando llega acá. Es decir, cuando hay más individuos que los que puede soportar el sistema, entonces la tasa de crecimiento tiene que ser negativa. El sistema, la población, empieza a decrecer hasta que queda por debajo de K, entonces puede volver a crecer y así sucesivamente. ¿Vale? Podemos comparar, esto no lo necesitamos, podemos comparar, fíjense, si representamos aquí la población y aquí representamos la tasa de crecimiento, en el modelo malthusiano, la tasa de crecimiento sería constante independientemente del número de individuos que hay. En el caso del crecimiento logístico, si esta es la capacidad de carga, este es el total de individuos que puede albergar el ecosistema, pues esa tasa de crecimiento decrecería, ¿vale?, hasta que la población dejaría de crecer cuando llegara a la cantidad K de individuos, a la capacidad de carga. Y cada vez crece menos y ese crecimiento decrece linealmente. ¿De acuerdo? En las ecuaciones, pues tenemos R y lo podemos multiplicar por este factor, 1 menos X partido por K. Es una recta, es decreciente y vale 0 cuando X se iguala a K. Bueno, esta es una ecuación en variables separadas que también se puede resolver, pues es también de las primeras que se aprende a resolver o la primera, prácticamente. Es ecuación diferencial como tal, que se aprende a resolver. La primera técnica, quiero decir, que se explica en los cursos de licenciatura de ecuaciones diferenciales. Y allí lo que se hace es encontrar una expresión analítica, una fórmula que nos dice X en función del tiempo es igual a, en el lado derecho de la igualdad, pues hay una fórmula con unas exponenciales y unos coeficientes que nos dicen, aparece la R, aparece la K, que nos dice cuando cuando conozcas R y K, sustituyes la T por el valor que sea y tienes el tamaño de la población en ese momento. Pero vamos a preguntarnos por otro tipo de información. ¿Vale? Una primera pregunta que nos puede surgir es si hay poblaciones la población de equilibrio o la solución de equilibrio. Bueno, la solución de equilibrio es aquella que cuando la alcanza el sistema ya no cambia. ¿Vale? Sería una población, un tamaño poblacional tal que lo que aumenta, ¿vale?, la tasa de cambio, lo que aumenta se compensa con lo que pierde y la población permanecería constante todo el tiempo. Bueno, una población que permanezca constante en el tiempo, ¿vale?, si X de t es la población y queremos que permanezca constante, pues entonces lo que tenemos que hacer, si derivamos a ambos lados, X' valdrá 0, pero valdrá 0 no en un solo instante, sino de manera uniforme para todo valor de t, en el intervalo en el que esté definida. O sea que tenemos aquí dos valores, si igualamos a 0 el miembro izquierdo de la ecuación, tendremos dos valores de x que anulan el miembro derecho, x igual a 0 y x igual a k. Es decir, si no hay individuos, pues no van a aparecer por generación espontánea, es decir, habrá todo el tiempo 0 individuos, y lo que nos dice este modelo es que si exactamente hay k individuos, pues como la tasa de crecimiento es 0 en ese momento, la solución va a permanecer constante, ¿no? Ni se van a crear ni se van a destruir individuos. Bueno, vamos a intentar extraer información cualitativa de este hecho. Tenemos aquí t, tenemos aquí x.
Aquí tenemos K. Nuestra ecuación, bueno, voy a poner x', que es la notación que estaba utilizando, es igual a R por X por 1 menos X dividido entre K. Vamos a coger una condición inicial, una población inicial, X sub 0 que esté por aquí. Pues ¿qué va a ocurrir? Si nos fijamos en la derivada, ¿vale? Cuando aumente t, vamos a tener una típica curva t, x de t, y lo que queremos saber es qué ocurre con ella, ¿vale? De manera cualitativa. Pues bueno, como x es más pequeño que k, esto de aquí es más pequeño que 1, es decir, este término es positivo, esta x es positivo, la r es positiva, la solución va a crecer, ¿de acuerdo? Y le va a ocurrir lo mismo todo el tiempo, porque hasta que no supere k, el valor de k, este término de aquí va a ser más pequeño que 1, por lo tanto la derivada va a ser todo el rato positiva. Lo que ocurre es que conforme vaya aumentando, conforme vaya creciendo, pues el crecimiento, conforme se vaya aproximando acá, el crecimiento será cada vez más lento. ¿De acuerdo? Y eso va a ocurrir para cualquiera de las condiciones iniciales que elijamos por debajo de k. Si eligiésemos una por encima de k, vaya ejes me están saliendo, este término de aquí es positivo, ahora la x es más grande que k, o sea que cuando divido entre k me queda algo más grande que 1, si se lo resto a 1 me queda algo negativo, y nos encontramos con que las soluciones pues van decreciendo y se aproximan a esta otra, se aproximan a la situación de equilibrio, a la solución de equilibrio. Bueno, pues hemos utilizado información cualitativa, en este caso de tipo geométrico, ¿no? Porque estamos hablando de la derivada, no de una solución concreta, sino de cualquiera de las soluciones, porque lo que hemos razonado lo podemos extender para cualquier valor de R, para cualquier valor de K y para cualquier x0. Aquí tendríamos el otro x0. Y nos dice exactamente, aunque de forma cualitativa, pero no es una información muy completa, de qué es lo que va a ocurrir con este sistema. Han aparecido entonces dos nociones, ¿no? Una es la de solución de equilibrio y otra, que vamos a ponerle nombre ahora mismo, es la de estabilidad, ¿vale? Esta solución de equilibrio diremos que es estable, asintóticamente estable, o que es un atractor, porque cualquier otra solución que no sea de equilibrio, que varíe en el tiempo, tiende a aproximarse hacia ella, ¿vale? Siempre y cuando tengamos valores iniciales positivos, valores iniciales factibles, ¿vale? Valores iniciales que tienen sentido dentro del contexto del problema que estamos trabajando, que es la dinámica de poblaciones. 0 es otra solución de equilibrio. Sin embargo, no atrae a las soluciones. De hecho, a poquito que haya algún individuo, la solución va a tender a alejarse. Y entonces diremos que este equilibrio de aquí, el equilibrio perdón, x igual a 0, población 0, es un repulsor o es un equilibrio inestable, porque las soluciones tienden a alejarse de ella. Para seguir introduciendo algunas ideas clave que acompañen a esto, vamos a complicar un pelín más las cosas y vamos a trabajar ahora con dos especies, ¿de acuerdo? Lo que se llama un modelo de competencia o el modelo de competencia de especies. Voy a presentar primero las ecuaciones y luego vamos a ver por qué es importante. Tenemos dos poblaciones entonces, x1 y x2, dos especies. Estas especies pueden ser especies biológicas, pueden ser especies químicas, ¿vale? Átomos que compiten entre sí, pueden ser enzimas que compiten entre sí por acoplarse a un determinado sustrato, pueden ser dos cepas de coronavirus que compiten entre sí por hacerse con el mayor campo posible para propagarse, o sea que puede tener muchos significados distintos. Entonces, la hipótesis que se hace aquí es, por un lado, en ausencia de la otra especie, vamos a fijarnos en la primera ecuación, si x2 vale 0, el comportamiento es logístico. Y luego añadimos un término de interacción, ¿vale? En este caso, x1 por x2 lo que viene a representar, que viene a significar es que cualquier individuo se puede encontrar con cualquier, de la especie 1 se puede encontrar con cualquier otro de la especie 2, ¿vale? Que están uniformemente mezclados y que prácticamente interactúan todos con todos. El sistema es de competencia porque encuentros entre x1 y x2 restan al crecimiento de x1 y encuentros entre x1 y x2 restan también, son perjudiciales para la segunda población. ¿De acuerdo? Este signo menos en el término de interacción lo que delata es que están compitiendo porque es perjudicial para los dos. Incluso
cuando se compite puede quedar empate, pero normalmente gana uno. Incluso para el que gana es perjudicial, porque ha tenido que invertir energía, tiempo y esfuerzo, y a lo mejor ha recibido incluso daños, para conseguir obtener el recurso que estaba disputando al individuo de la otra especie. Y estos coeficientes de aquí, A1, 2 y A2, 1, indican o nos permiten medir la intensidad de esa interacción o de ese perjuicio para cada una de las especies. Bueno, en este caso nuestras variables de estado ya no son una, son dos, x1 y x2. El espacio de estados es 0 infinito por 0 infinito, es decir, cualquier combinación de las dos variables que nos dé unas poblaciones, o bien el que la primera población es 0 y la segunda no, la segunda es 0 y la primera no, o las dos no son 0 y entonces se da una situación de coexistencia. ¿Podemos encontrar soluciones de equilibrio? Bueno, vamos a ver si somos capaces de encontrarla. La idea es exactamente la misma. Tendremos que igualar a 0 las dos ecuaciones, ¿vale? Porque para que la solución sea de equilibrio tiene que permanecer constante en el tiempo, y igualando a 0 las dos ecuaciones y resolviéndola, seremos capaces, si somos capaces de hacer eso, encontraremos la solución de equilibrio. Y ahora ya lo que sí está claro, y a diferencia de las dos ecuaciones anteriores o los dos modelos anteriores, es que aquí no hay soluciones explícitas para soluciones que no sean de equilibrio. Entonces la pregunta es, ¿cómo puedo obtener información acerca de este sistema? ¿Vale? Que representa algo bien concreto, son dos especies que están compitiendo por unos recursos y queremos obtener información cualitativa de qué es lo que va a ocurrir. ¿Van a coexistir las especies? ¿Va a expulsar una a la otra del ecosistema? ¿Qué demonios va a ocurrir aquí? Pues vamos a ver de nuevo cómo podemos obtener información, en este caso de tipo geométrico, pero vamos a ver que va a resultar muy útil. Bueno, haciendo un pequeño cambio de variables, un poquito de sitio por aquí. Un cambio de variables que les enseño luego. Se pueden imaginar que esto se puede hacer para que tengamos U'1 igual a U1 por 1 menos U1 menos C12 por U2 y U'2 igual a U2 por 1 menos U1 menos C21 por U1. Bueno, estos dos sistemas, este que tenemos aquí y este otro, son equivalentes haciendo un cambio de variable que nos permite adimensionalizar, es decir, eliminar los coeficientes, pero el razonamiento que voy a hacer ahora, de todas formas, no precisa de ese cambio de variable. Simplemente lo he introducido ahora para prepararme un poquitín el trabajo para más adelante. Este C12 contiene a R1, a C11 y a C12, y este C21 contiene, ¿vale? Tiene implícitos a R2, C21 y C22, que A21, perdón, y A22, que son los coeficientes, todos los coeficientes que aparecían aquí. O sea que no es que desaparezcan, es que los hemos escondido todos dentro de un coeficiente en el que aparecen multiplicándose y dividiéndose entre sí de una determinada manera. Bueno, pues vamos a imaginar que quiero saber, tengo esta condición inicial, U1 y U2, y lo que me interesa saber es cómo va a evolucionar en el tiempo, ¿de acuerdo? Si se mueve hacia el eje vertical, quiere decir que la primera componente, U1, tiende a 0, es decir, la población 1 tiende a desaparecer y la población U2, pues mientras que no me vaya al 0, pues quedará, imaginemos que hace así. Pues querría decir que la primera población se extingue y la segunda población se estabiliza en torno a un determinado valor. Si por contra viniera hacia acá, pues querría decir que es la segunda población la que se extingue y la primera la que ha ganado, y como en ausencia de la población 2 el comportamiento es logístico, pues tenderá a la solución de equilibrio, ¿vale? Que hemos visto en el caso de la ecuación logística. Bueno, pues vamos a ver cómo podemos utilizar ese sistema de ecuaciones para saber cómo se va a comportar esa solución. Pues fíjense que si este punto de aquí es U1 de t, U2 de t, y lo visualizamos como una curva en el plano,
Si conociera su derivada, el valor de su derivada, sabría en qué dirección se va a mover u sub 1, en qué dirección se va a mover u sub 2 y en qué sentido. Y entonces, componiendo los dos movimientos, sabría cuál es la dirección de la tangente a la trayectoria que pasa por este punto. Pero es que esa información de las derivadas sí las tengo aquí en el miembro derecho. Vamos a imaginar que este punto de aquí, estamos aquí, es el 1,3. Este punto de aquí, vamos a imaginar que es el 1,5. Pensemos que C12, por asignarles unos valores, es 0,3, que C21 es igual a 0,4. Estoy hipotetizando unos valores. Pues bueno, si sustituyo U sub 1 por 1,3, U sub 2 por 1,5, C12, C21, perdón, este valor de aquí es una C. Y sustituyo en las ecuaciones, voy a obtener las componentes de un vector que me va a decir en qué dirección, cuál es la dirección tangente, mejor dicho, a la trayectoria que es solución de esta ecuación y que parte de este punto. ¿De acuerdo? Por los teoremas de unicidad, existencia y unicidad de soluciones, sabemos que hay una única solución para este sistema. Y entonces, si vamos reconstruyendo o vamos obteniendo esa información para todos los puntos del plano, para una cantidad suficiente de puntos del plano, nos vamos a poder hacer una idea de qué es lo que está sucediendo. ¿Vale? Vamos a ver un ejemplo con un GeoGebra que viene por aquí. Supongo que están familiarizados con esta fantástica herramienta. Aquí lo que he hecho ha sido representar exactamente para el rectángulo... Vale, los he ocultado los valores, pero está desde 0 hasta 1,2, desde 0 a 1,2. He cogido 10 puntos, ¿vale? Equidistantes. He creado una malla de puntos y en cada uno de esos puntos hemos sustituido en estas ecuaciones donde pone x es x1, donde pone y es x2. Hemos sustituido la x por el valor de las coordenadas, la y por el valor de las coordenadas, C12 y C21, pues les he dado estos dos valores, 1,2. Y bueno, observando simplemente el campo vectorial que hemos generado, esta sería la condición inicial, yo creo que todos veríamos claro que si partiera de aquí, me movería para acá, vendría para acá, para acá, para acá, para acá, y las flechas parecen indicar que nos iríamos hacia acá, ¿vale? Parece que indican que nos vamos a mover en esta dirección. Si veníamos por aquí, un momentín, porque tal vez... A ver. Tengo en el otro monitor un montón de GeoGebras abiertos. Vale. Vamos a empezar con este otro, que es el que en realidad quería abrir. Cuando uno se confunde, lo mejor es rectificar lo antes posible. En este se ve más claro que todas las flechas no son tan exageradas como en el otro porque estos coeficientes son más pequeñitos. ¿Vale? La construcción es exactamente la misma. Lo que pasa es que como los coeficientes son distintos, pues las flechas apuntan en direcciones distintas. Y yo creo que todos vemos claramente que si empiezo por aquí, aunque me tenga que fijar en las tangentes, pues las flechas me dicen a dónde tengo que ir. Tengo que venir a este equilibrio. Empiece donde empiece, me voy hacia este equilibrio. De hecho, si resolvemos numéricamente la ecuación diferencial, ¿vale? Es esta línea roja que aparece aquí, digo ecuación, querría decir sistema, vemos que empecemos donde empecemos, nos vamos a la solución de equilibrio, ¿de acuerdo? En este caso, la solución del sistema sería coexistencia. ¿Que quiero encontrar la solución de equilibrio? Pues bueno, tengo que igualar a cero estas dos ecuaciones. Si se fijan, si suponemos que va a haber, queremos equilibrios no triviales, es decir, que las dos componentes sean distintas de cero, que haya población, que haya coexistencia. Cuando igualo a cero el primer miembro y el segundo miembro, como x e y son distintos de cero, puedo simplificar. Me quedan dos rectas, ¿vale? Esta recta se refiere a, es el resultado de igualar a cero esta ecuación y esta otra recta es el resultado de igualar a cero esta ecuación. ¿Dónde se cortan? Pues donde se cortan se cumple que x' igual a 0, y' igual a 0, o sea que este es el punto de equilibrio de coexistencia. Así es que lo que vemos aquí es que siempre que la población no sea 0, ¿vale? Si tuviera una componente 0, vamos a hacerla aquí a mano, 0 la primera componente, en cuyo caso estaríamos en el eje y el comportamiento sería logístico, la solución vendría al punto de equilibrio. En cuanto nos salimos de aquí, pues se da una situación
de coexistencia. ¿De acuerdo? En el otro GeoGebra que les mostraba, las flechas se ven un poquitín peor. Peor, son más grandes y las que son pequeñitas pues apuntan menos, pero en este caso la situación nos lleva a, fíjense que los dos coeficientes ahora son más grandes que 1, nos lleva a que condiciones iniciales en esta zona de aquí, digamos arriba y a la izquierda del punto de coexistencia, nos llevan a que la especie 1 desaparece y la especie 2 sobrevive. Si nos movemos en este otro lado, por debajo y a la derecha de este punto de equilibrio, pues el comportamiento es diferente. La que desaparece es la especie 2 y la que sobrevive es la especie 1. De hecho, por aquí se puede ver que estas flechas tienden a irse hacia la derecha y estas flechas por aquí arriba hacia la izquierda. Este caso, que aparecerá un poquitín más adelante, merece especial atención y ustedes ya lo conocen en su versión lineal. Cuando estudiaban sistemas lineales, seguro que recuerdan que uno cogía sistemas de ecuaciones diferenciales lineales, cogía la matriz de coeficientes, calculaba los autovalores, calculaba los autovectores y había una situación. Aquí tenemos el 0. Aquí tenemos un autoespacio, aquí tenemos el otro subespacio propio, en el que había un autovalor lambda 1 más grande que 0 y un autovalor lambda 2 más pequeño que 0. Vamos a coger este espacio, por ejemplo, que sea el que está asociado con el autovalor positivo, este subespacio de aquí, el que está asociado con el autovector negativo. Como este es negativo, cuando las exponenciales son negativas, o sea que tienden a 0, si empezamos aquí encima, las condiciones iniciales están aquí encima, nos acercamos al origen. Si empezamos con condiciones iniciales sobre este autoespacio, nos alejamos porque la exponencial es positiva. ¿De acuerdo? Y las soluciones pues tienden a, que no están sobre los subespacios, tienden a aproximarse, pero luego se alejan conforme se acercan al punto de equilibrio, que en este caso era el origen. A lo mejor en aquel momento ni siquiera le llamaron así, pues tienden a alejarse según la rama asociada con el autovalor negativo. Bueno, pues estos autoespacios propios, ¿vale? Existen también aquí. Lo que pasa es que como el sistema es no lineal, en vez de ser líneas rectas, en vez de ser variedades lineales, subespacios lineales, pues son algo que podríamos llamar subespacios no lineales o variedades no lineales. Hay uno que coincide con este eje, ¿ven? Que la trayectoria se aproxima y sigue directamente esa dirección, y luego tenemos aquí otro que es este es el negativo, ¿vale? Esta es la variedad la variedad repulsora, la variedad que se correspondería con el autovalor positivo, y sin embargo, por aquí también las trayectorias tienden a aproximarse hacia el punto de equilibrio paralelo a una variedad que aparece por aquí, pero que no, o sea, que estaría por aquí, pero que no podemos calcular, ni siquiera es una recta, es curva, ¿vale? Que es la que se correspondería con el autovalor negativo. Y esta se llama separatriz porque separa el plano de fases, ¿vale? El espacio de fases en dos bloques o en dos regiones. Una que contiene todos los valores iniciales que nos llevan a un punto de equilibrio, gana la especie 2, y otra parte que nos lleva al punto de equilibrio en el que gana la especie 1. O sea que han aparecido varias nociones nuevas, recapitulando, reconstruyendo el campo de direcciones con el miembro derecho de la ecuación. Podemos hipotetizar cuál va a ser el movimiento de las soluciones. Tenemos puntos de equilibrio también. Este sería inestable porque las soluciones tienden a alejarse. Este sería estable, no globalmente estable como en el otro caso. Aquí siempre van a tender a aproximarse a la solución de equilibrio. Y tenemos también otra noción importante que es la de separatriz, que nos parte lo que se llama la cuenca de atracción de un equilibrio y de otro equilibrio. Continúo, que me estoy enrollando un poquitín de más. ¿Vale? Estas ecuaciones, este sistema de ecuaciones es importante o es interesante porque tiene que ver con el principio de exclusión competitiva, que dice que cuando dos especies comparten nicho, pues, y tienen habilidades competitivas similares, no pueden coexistir. Sin embargo, cuando nosotros miramos a nuestro alrededor, vemos que en realidad hay mucha diversidad, hay mucha biodiversidad, independientemente o a pesar de los humanos que estamos contribuyendo a que disminuya la biodiversidad, sigue habiendo muchísima.
Y un modelo tan clásico como este sigue teniendo vigencia y sigue teniendo interés. Y de hecho la tesis de Hamlet, que dirigí yo, tuve el placer de hacerlo, consiste en modificaciones de estas ecuaciones para hacer experimentos teóricos. ¿Y si la población se puede defender de manera grupal? ¿Vale? Pueden hacer piña y defenderse de los contrincantes. ¿O y si tenemos en cuenta el tiempo que ocupan los individuos compitiendo unos con otros? ¿O y si tenemos en cuenta que hay poblaciones de individuos que no se pueden mover, como los mejillones? Los mejillones compiten con otras especies por el espacio sobre las rocas, pero no se pueden mover, están allí quietos, ¿no? O sea que incluso modificaciones de este tipo de ecuaciones, aparentemente o clásicas, vaya, nos pueden llevar a resultados novedosos que permiten responder, sin necesidad de ir al campo, preguntas de la biología o de la ecología teórica. Bueno, un último ejemplo, y en este no me voy a detener prácticamente, es el de depredador-presa, ¿vale? Aquí terminó la ausencia de la otra especie, crecimiento logístico. Cuando hay interacción es negativa para uno y positiva para otro, negativa para las presas y positiva para los depredadores. Y bueno, este modelo está basado en datos que se encontraron en los comerciantes de pieles en torno al entre 1845 y 1835 en la bahía del río Hudson, en Estados Unidos, pues iban tomando nota de los comerciantes de pieles, de cuántas, las aduanas, se tomaba nota de cuántas pieles de lince, cuántas pieles de liebre, pues pasaban por allí. Y encontraron que tenía un comportamiento periódico. Luego fue una cosa que llamó la atención. Claro, si hay muchas liebres, crecen mucho los linces, entonces comen muchas liebres, entonces decrece la población de liebres, como hay poca comida, decrece la población de linces, como decrece la población de linces, la población de liebres tiene oportunidad otra vez de crecer, y así sucesivamente se van retroalimentando, ¿no? Se aparecen aquí ese comportamiento periódico. Y se han encontrado ecuaciones diferenciales que reproducen ese tipo de comportamiento y simplemente las he traído a colación para que aparezca otro de los grandes digamos, comportamientos asintóticos, que es el periódico, ¿vale? Puede haber soluciones periódicas en sistemas que no tienen coeficientes periódicos. Bueno, pues con todo esto, entonces, recapitulando, vamos a traernos las ideas clave que han aparecido por aquí. Un sistema dinámico está descrito por unas variables de estado, que son las que nos interesan, un espacio de estados, donde se mueven esas variables, y una ley de evolución, que nos dice cómo se mueven. Abre una formulación abstracta. X son nuestras variables de estado. Si nos olvidamos de los términos de los valores iniciales y de los coeficientes del sistema, ¿vale? Consideramos nada más que esta parte de aquí, bueno, no marca, tendríamos el planteamiento de un sistema de ecuaciones o de una ecuación diferencial ordinaria desde el punto de vista clásico. Si tenemos en cuenta esas soluciones como un total que dependen de tanto las condiciones iniciales como de los parámetros, ¿de acuerdo? Aquí hemos visto, aquí estamos trabajando conjuntamente con todas las condiciones iniciales, cada punto del plano representa una combinación inicial de poblaciones de cada una de las especies y consideramos también los valores de los parámetros. No nos vamos a meter en eso, pero siempre que los términos de los valores de competencia interespecies sean más pequeños que uno de los dos, independientemente de que uno sea 0,1 y el otro sea 0,9, va a haber coexistencia global. Cuando los dos sean positivos, una de las dos especies va a acabar inexorablemente desapareciendo, o sea que podemos hablar de resultados generales que atañen no a un valor concreto de los coeficientes, como ocurriría en el caso de un enfoque más clásico, sino vistos como conjunto por intervalos de valores de coeficientes, pues podemos obtener información acerca de ellas. Y los objetivos, claro, son determinar cómo evolucionan las variables y describir el plano de fases para determinar los comportamientos asintóticos, es decir, los equilibrios, los ciclos límites y los atractores extraños que hemos visto, caracterizar su estabilidad y determinar cuáles son las separatrices, ¿de acuerdo?, del sistema. Y si somos capaces de clasificar todos los sistemas que son equivalentes desde cierto punto de vista, es decir, que tienen los mismos comportamientos cualitativos, pues estaremos alcanzando el objetivo último de los sistemas dinámicos, que precisamente hacer esa clasificación general. Para que se hagan una idea, ese problema todavía no está resuelto en el plano completamente, y es uno de los problemas
abiertos, bueno, que hay un premio ahí económico grande, ¿no?, por resolverlos. Me he permitido, simplemente por si a alguien le interesa esto y quiere profundizar luego en ello, pues añadir aquí una serie de ideas, una serie de epígrafes, ¿vale?, que habría que estudiar si no quisiera profundizar en este tipo de cosas. Son los teoremas de continuidad y diferenciabilidad respecto a las condiciones iniciales y los coeficientes, ¿vale?, que nos dicen qué va a ocurrir cuando varíen un poquitín, ¿no?, lo que veíamos al principio con las ecuaciones de Lorentz, cuando la cosa se puede ir, se nos pueden escapar con soluciones que empiezan cerca y se van por caminos muy distintos, y cuando no. Hay toda una teoría cualitativa local, ¿vale?, que tiene que ver con la clasificación de los puntos de equilibrio. Hay un método directo, que es el de linealización, que es muy parecido a lo que han visto para sistemas lineales, pero cuando ese método no sirve, ¿vale?, se aproxima la ecuación diferencial en el punto de equilibrio mediante la matriz jacobiana, se analizan sus autovalores y se ve qué es lo que ocurre, ¿vale?, algo similar a lo que se hace para sistemas lineales. Pues no en vano se está linealizando el problema. Cuando eso falla, pues se utiliza el método de Lyapunov y luego analizar otro tipo de atractores. Y otro bloque interesante sería la teoría cualitativa global, no lo que ocurre cerca de los puntos de equilibrio, sino lo que ocurre en todo el plano, desde un punto de vista global. Una bibliografía básica serían estos dos libros, ¿de acuerdo? Y bueno, uno en castellano, este además es muy barato, yo creo que lo compré este año y me costó 6 o 7 euros, que no serán, es menos de $10, ¿vale? Es económico. Y el otro, el de Lawrence Perko, que es un clásico. Bueno, les voy a contar ahora otra aplicación, ¿vale?, que tiene que ver con el punto de vista contrario. Y es esta aplicación que les comentaba al principio y según la cual llevaron un dron, ¿vale?, que tiene forma de torpedo, desde la costa de Estados Unidos desde la costa atlántica de Estados Unidos hasta la costa atlántica también, claro, de Irlanda, utilizando las corrientes marinas. Bueno, este trabajo lo lideró a Ramos, pero participó también Víctor García Garrido, a que Hamlet conoce, que está en nuestro departamento. Y de hecho, yo he tenido noticias de este trabajo el viernes pasado, aún no hace una semana. Nos dio un seminario en el departamento, me gustó mucho y pensé, bueno, pues puedo contarlo también aquí, aunque de una forma muy rápida, porque puede resultar interesante. Bueno, el proyecto consistía en llevar el dron, este torpedo, desde una costa hasta la otra, y el dron iba durante el camino, descendía hasta los 900 metros, volvía a subir, descendía hasta los 900 metros, volvía a subir por el camino, es decir, en la bajada y la subida iba recogiendo datos de salinidad y de viscosidad, de luminosidad, etcétera, que enviaba por satélite, enviaba información, recogía información y volvía a sumergirse. Entonces, lo que hicieron fue reconstruir con datos reales el flujo del sistema dinámico subyacente al Océano Atlántico. ¿Qué es lo que hicieron? Enseguida lo cuento. Hay un sistema de satélites que se llama Copernicus. Bueno, Copernicus es toda la iniciativa. Copernicus en realidad lo que hace es que recoge datos de satélites y los pone a disposición de quien los quiera en libre. Entonces, lo que captan esos satélites, o parte de la información que captan, tiene que ver con la velocidad del mar en distintos puntos, ¿de acuerdo? De manera que pueden reproducir a través de los datos de satélite cuál es el campo de direcciones, ¿de acuerdo?, que hay dentro, o sea, que el campo de direcciones del mar, ¿vale?, de velocidades del océano en cada punto del espacio y del tiempo, ¿vale? Eso que reconstruyen con datos de satélite es el equivalente a lo que hemos hecho nosotros aquí numéricamente. Nosotros aquí conocemos las ecuaciones y de las ecuaciones generamos el campo de vectores. Ellos no conocen las ecuaciones, pero conocen el campo vectorial y van a intentar extraer información de él para saber cómo se van a comportar las corrientes oceánicas. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hacen es integrar, V es las coordenadas de una partícula, X son las coordenadas de una partícula en el tiempo y V es el campo de velocidades. ¿De acuerdo? Y lo que hacen es integrar ese campo de velocidades en función del tiempo. ¿Esto qué nos está diciendo? Si esa integral da un número grande, quiere decir que el punto estaba sometido, la coordenada o la partícula que está sometida a una velocidad ha recorrido mucho espacio, porque el valor de la integral
de la velocidad, o sea, de la partícula sometida a esa velocidad es grande. Y eso quiere decir que se ha movido mucho. Ahí hay una corriente intensa. Si el valor de esa integral es pequeño, pues entonces quiere decir que la velocidad era pequeña y por eso la partícula se ha desplazado poquito. Y utilizando esas integrales a lo largo de una malla de puntos muy densa a lo largo de todo el océano, han reconstruido un mapa de velocidades, ¿de acuerdo? Y además conocen las direcciones. Las zonas blancas, las velocidades son muy intensas, pueden ver que las flechas son muy largas, ¿vale? Indicando que la magnitud de la velocidad es grande, y en las zonas oscuras, pues las flechas son pequeñitas y la velocidad es pequeña. Y quiero traer ahora un poquitín otra vez a la memoria esos puntos, ¿vale? De los que hemos hablado antes, que han aparecido en el GeoGebra, que ahora, por supuesto, no encuentro. ¿Vale? Aquí en el que desaparecía una de las especies, ¿vale? Y en el que había una variedad estable que atraía las soluciones y una variedad inestable, y eso se traducía en que las soluciones se aproximaban al punto de equilibrio, pero luego desaparecían. Y lo que han encontrado ellos, al hacer estas reconstrucciones, es que estas variedades existen en la naturaleza, ¿vale? Existen en concreto, en este caso, en el océano Atlántico. Aquí se aprecia perfectamente el punto hiperbólico, las dos variedades, ¿vale? La que atrae, ven las flechas, en este sentido y en este sentido atrae, en este sentido y en este sentido el agua se aleja de ese punto hiperbólico. Aquí tenemos 3 fotogramas, ¿vale? Y se ve por aquí viene la trayectoria del dron, se va aproximando conforme nos indica el campo de velocidades al punto hiperbólico, que es el equivalente a lo que veíamos antes aquí, se acerca al punto hiperbólico y de repente coge la rama, como se correspondería al subespacio inestable, y se aleja a toda velocidad de ese punto. ¿Ven? Se acerca por aquí al punto hiperbólico, pasa cerquita del punto hiperbólico y luego coge la rama inestable y se aleja. ¿De acuerdo? En el material que le dejaré a Hamlet, hay un vídeo en el que se reconstruye todo el viaje, dura 3 minutos. Este viaje duró 11 meses en total, ¿de acuerdo? Recorrió 6.000 kilómetros con solamente una batería de litio, que el equivalente a, creo que es un galón de gasolina, o sea que se impulsó durante 11 meses, prácticamente de manera exclusiva, a través de, utilizando las corrientes oceánicas que iban reconstruyendo día a día, utilizando la información del satélite para ir indicándole, con un mínimo esfuerzo, el dron se ponía en la dirección para poder aprovechar las velocidades para ser impulsado, perdón, por el océano. No voy a poner el vídeo, aunque lo tenía descargado, está en la publicación que hay aquí, esta es la referencia. Los vídeos son libres, vaya, se pueden descargar, están en la página web. Y bueno, es curioso verlo porque se ve cómo conforme va pasando el tiempo, estos puntos hiperbólicos y estas variedades estables e inestables van apareciendo y desapareciendo, se van moviendo a lo largo del océano, y cómo se va aprovechando perfectamente esa trayectoria, perdón, ese campo de direcciones que varía en el tiempo para llevar al dron por la trayectoria óptima. Bueno, con esto concluimos la parte de ecuaciones diferenciales y vamos a ver muy rápidamente 4 ideas sobre la parte de sistemas dinámicos discretos, que también se llaman ecuaciones en diferencias. Aquí nos vamos a quedar con 2 ideas más o menos, bueno, no quiero decir sencillo porque nada es sencillo realmente, pero bueno, vamos a por ellas. Los sistemas dinámicos discretos, como comentaba antes, son los que tenemos cuando se considera que el tiempo es discreto. Y esto puede ocurrir, pues, por ejemplo, en la dinámica de poblaciones, que es a lo que me ocupo yo, pues, por ejemplo, con las especies animales que se reproducen una vez al año. ¿Vale? Pues con eso ya los cambios de población van a ocurrir una vez al año y está justificado utilizar una variable que considera que el tiempo es discreto. Las variables de estado, entonces, en el tiempo n+1 dependen de los estados anteriores, ¿vale? Y seguro que ya conocen la sucesión de Fibonacci, en la que cada valor de la sucesión es la suma de los 2 anteriores, ¿de acuerdo? Es decir, si empezamos en el 1,1,
el siguiente número es el 2, que es la suma de 1 más 1, el siguiente número de la sucesión es el 3, que es la suma del 1 y el 2, el siguiente término de la sucesión es 5, que es la suma de 3 y 2, y así sucesivamente. ¿Vale? Parece algo, eso es sencilla de construir, sin embargo luego tiene unas propiedades sorprendentes que probablemente hayan tenido ocasión de estudiar. En cualquier caso nos vamos a restringir al caso más habitual, o por lo menos al primero que se estudia, que son las ecuaciones autónomas, no dependen de n, no dependen del tiempo, y que son de primer orden, ¿vale? El valor, la variable de estado en el instante n más 1 depende de la variable de estado en el instante. Uy, se me olvidó borrar aquí arriba la ecuación de, o mejor dicho, de aquí abajo, la ecuación de Fibonacci. Como llevamos ya un buen rato en el que he estado yo hablando sin parar, les voy a dejar un par de minutos para que piensen un pequeño problema y así se activen un poquitín. Y vamos a construir, o van a construir, una ecuación en diferencias. ¿Vale? La idea es que se cuente una historieta, alguien se encuentra mal, se va al hospital y el doctor le dice pues lo que nos suele decir muchas veces, se toma esta pastilla cada 12 horas y la pastilla contiene 5 miligramos de una sustancia que nos va a hacer encontrarnos bien. Lógicamente, cuando uno ingiere alguna sustancia, pues hay una serie de elementos de filtrado en nuestro cuerpo, ¿vale? Los riñones y bueno, la sustancia se puede ir degradando también, y vamos a suponer que nuestro organismo es capaz de eliminar 3/4 partes de toda la medicina que hay en nuestro cuerpo cada 12 horas. ¿De acuerdo? Es decir, si inicialmente tomo 5 miligramos, pues al cabo de 12 horas me queda 1/4 parte de esos 5 miligramos. Y me tomo otros 5, ¿de acuerdo? Y así sucesivamente. Entonces les dejo un minuto, por ejemplo, para que cojan lápiz y papel y encuentren cuál es la ley, la ecuación en diferencias que nos permite describir la evolución de la cantidad de medicina en el organismo en función del tiempo, ¿de acuerdo? Cada periodo de 12 horas. Ahora me callo, como decía, durante un minuto. Bueno, el tiempo ha pasado. Vamos a proceder entonces. Vamos a imaginar que aquí. En t igual a 0, entonces ingerimos 5 miligramos. Voy a utilizar la misma notación todo el tiempo, que es una cosa que debería hacerse. N igual a 0, n igual a 1, es decir, de aquí a aquí ha pasado un periodo de 12 horas. Aquí estoy ingiriendo mi primera pastilla. Al cabo de 12 horas, ¿qué me queda? Pues me queda en el cuerpo 1/4 parte de esa pastilla, y resulta que voy y me tomo otra, que son otros 5 miligramos, ¿vale? Este sería X0, este de aquí sería X1. Pasa otro periodo de 12 horas, ¿y qué es lo que me queda? Pues me queda en el cuerpo 1/4 parte de lo que había, es decir, de X1 más otros 5 miligramos. Este sería X2, ¿de acuerdo? Y de aquí ya tenemos rápidamente, podemos pensar en la ley que nos dice que lo que haya en xn más 1
es una cuarta parte de lo que hay en xn más lo que ingiero en ese momento. Bueno, pues aquí hemos establecido nuestra primera ecuación en diferencias. Es una ecuación lineal, homogénea, no homogénea, perdón, porque tenemos aquí este término, y es el equivalente a la ecuación lineal a la ecuación diferencial lineal, perdón, es exactamente el equivalente. Al igual que nos preguntábamos allí si existen soluciones de equilibrio, podemos preguntárnoslo aquí. ¿Qué cumpliría una solución de equilibrio? Pues que en xn más 1 tendríamos la misma cantidad de sustancia que en xn. ¿De acuerdo? O sea que sería resolver la ecuación x igual a un cuarto de x más 5. Es una ecuación sencilla, se puede resolver y, de hecho, es sencilla de resolver. Aquí tendríamos 3 cuartos de x igual a 5 y si despejamos, pues tendríamos 20 tercios, sería la solución, se suele escribir así, con un asterisco, la solución de equilibrio. Uno podría pensar, bueno, ¿y qué es lo que ocurre con la solución que no es de equilibrio? ¿No? Cuando el médico nos da una pauta de medicamento, lo que se espera, o lo que yo imagino que va a ocurrir dentro de mí, es que en poquito tiempo voy a alcanzar una cantidad, mi cuerpo va a alcanzar una cantidad estable de medicina en el cuerpo que está en la dosis adecuada para poder actuar de manera, digamos, positiva sobre mi organismo. Entonces voy a introducir, y esto ya es lo penúltimo que vamos a ver, el concepto de diagrama de tela de arañas, ¿vale? Que es una forma de analizar de manera gráfica este tipo de ecuaciones. Fíjense que aquí no hay integral que valga ni nada por el estilo. Para conocer el término 10 necesito conocer el 9. Para conocer el término 20 necesito conocer el 19, al menos en general. De manera que disponer de una herramienta gráfica puede ser muy, muy útil. Vamos a representar aquí los ejes. Vamos a representar aquí la recta. Y igual a x. Y vamos a representar aquí la recta. Y igual a un cuarto de x más 5. ¿De acuerdo? El punto de equilibrio que hemos calculado hace un momentín es este de aquí, porque hemos dicho que es cuando xn más 1, que lo podríamos colocar aquí, coincide con xn, o sea, cuando la x es igual a la y, o sea que gráficamente, si representamos la función que estamos iterando, es decir, aquella que estamos utilizando para calcular el término siguiente de la variable, el valor siguiente de la variable de estado, lo intersecamos con la recta igual a x, pues el punto de intersección nos da el punto de equilibrio. O sea que hemos conseguido, de una forma gráfica, encontrar los equilibrios de nuestra ecuación, y esto se cumple tanto si es lineal como si tiene una forma más complicada. Vamos a imaginar que partimos de este valor inicial. Si queremos calcular el valor de x1, algebraicamente sustituiríamos en la función, en el miembro derecho. Gráficamente, si sustituimos en el miembro derecho, pues resulta que esta altura de aquí es x1. Si supiera llevarme x1 al eje horizontal, pues podría calcular x2 por el mismo mecanismo y así sucesivamente. Podríamos utilizar un compás, pero afortunadamente tenemos aquí, si prolongamos horizontalmente, tenemos aquí la recta en la que la primera coordenada es igual que la segunda coordenada, o sea que este valor vertical, este valor que obtenemos aquí es exactamente, si estuviera bien dibujada la escala, etcétera, sería x1. ¿Que quiero calcular x2? Pues no tengo nada más que volver a trazar verticalmente la línea y ya tengo aquí el valor de x2. Y ahora si trazo horizontalmente la línea, encuentro aquí x3 y así sucesivamente. O sea que a fuerza de venir aquí
calcular la imagen, rebotar hasta el eje horizontal, la recta igual a X, calcular la imagen, rebotar hasta la recta igual a X y así sucesivamente voy obteniendo los sucesivos puntos, ¿de acuerdo?, de la sucesión, y lo que veo es que tienden a aproximarse a la solución de equilibrio. Si empiezo a la derecha de la solución de equilibrio, es decir, si para prevenir, en vez de tomarme al principio una píldora, me tomo dos, pues lo que va a ocurrir es que rápidamente me voy a aproximar también a la solución de equilibrio, es decir, voy a encontrar la cantidad, digamos, la dosis terapéutica de la medicina. Bueno, ¿por qué le he contado esto? Pues básicamente aparecen de nuevo algunas ideas interesantes. Vemos cómo traducir, cómo encontrar las soluciones de equilibrio, que consiste en resolver una ecuación de punto fijo. Dependiendo del itinerario que hayan seguido dentro de la licenciatura, pues habrán cruzado o no con los teoremas de punto fijo, que son súper importantes en matemática. Hay muchos resultados distintos, la versión de Brouwer, etcétera, 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 dependiendo de cuál sea el contexto en el que se trabaja, si son espacios reales, si son espacios funcionales, espacios matriciales, del tipo que sean. Hemos introducido el concepto de diagrama de tela de araña, ¿de acuerdo? Y hemos visto, por lo menos, que hay puntos que son atractores, ¿de acuerdo? Este equilibrio de aquí es un atractor. Y ahora vamos a ver que en otras situaciones, ¿vale?, utilizando un GeoGebra, una especie de ilustración, los puntos pueden ser también repulsores o podemos observar otro tipo de comportamientos. Aparecerá de un momento a otro. Vamos a analizar, utilizando GeoGebra, el equivalente a la ecuación logística, ¿de acuerdo?, pero para un sistema discreto. Vamos a ver, aquí lo tenemos. ¿Qué es lo que se está representando? Esta recta de aquí es la recta igual a X. La función que estamos iterando ahora es una cuadrática, o sea que ya no es una recta, sino que es esta parábola. ¿De acuerdo? Aquí tenemos nuestra condición inicial y en este otro panel lo que tenemos es en el eje horizontal el tiempo y en el eje vertical el valor de X. ¿De acuerdo? El valor del XN. Este es el X1, este de aquí es este. Por dicho de otra forma, este sería 1x1, 2x2, 3x3, 4x4, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, coja donde coja la condición inicial, nos aproximamos, ¿vale? Hacemos aquí zoom, veremos que hay aquí una escalerita, ¿vale?, iteraciones como la que acabamos de hacer. Esto, claro, si te aproximas a algo curvo, como la función es diferenciable, pues parece una recta y se parece mucho a la situación que hemos estado analizando hace un momentín. Bueno, pues vamos a ver qué ocurre si aumenta la R, si aumenta la tasa, lo que sería la tasa de crecimiento que hemos visto antes. Bueno, en principio parece que si aumenta la tasa de crecimiento y mantenemos la capacidad de carga, la capacidad de carga era lo que acompañaba a X al cuadrado, sería el inverso de la capacidad de carga constante, pues vemos que el sistema, bueno, pues cada vez adquiere o se estabiliza en un valor mayor. Voy a dejar un poquitín. Vamos a hacer crecer más la R. Hasta que de repente, fíjense que antes estaba el punto de equilibrio antes del máximo de la función que se itera, luego pasa a estar después de la función que se itera, y de repente aproximarse al punto de equilibrio ya no es tan sencillo, ¿vale? Se va aproximando al punto de equilibrio por valores que son alternativamente más grandes y más pequeños, ¿vale?, pero tiende a estabilizarse. Seguimos haciendo aumentar la capacidad de carga y de repente ya no hay equilibrio. Bueno, el equilibrio sigue, pero se ha vuelto inestable. La solución ya no tiende al equilibrio, sino que aparece y se estabiliza en algo que se llaman dos ciclos, una solución periódica. Ven, aquí es un poco más amplia y poco a poco, o enseguida, mejor dicho, se va cerrando hasta que queda estabilizada en una solución periódica. Es una cosa que no se esperaba. Si seguimos aumentando la capacidad de carga, R,
la amplitud del ciclo va haciéndose más grande, es decir, las oscilaciones son más grandes y de repente llega un momento en el que ya no parece, el ciclo ya no es único, hay como dos ciclos que están como dos valores alternos, ¿vale? Que van intercambiando. O dicho de otra forma, el sistema tiene que venir aquí arriba, abajo, más arriba todavía y luego vuelve a la posición original, es decir, es un ciclo que en vez de tener periodo 2, como antes, ¿vale? Aquí hacía 2 rebotes y cada 2 rebotes volvía al punto en el que estaba, sino que un poco más adelante tiene un ciclo de longitud 4, ¿vale? Tiene que pasar por 4 puntos para volver al valor inicial. Pero es que si seguimos aumentando, ese 4 ciclo se convierte de repente en un 8 ciclo, en un 16 ciclo, y llega un momento en el que aquello es un caos y es imposible apreciar ningún tipo de patrón. ¿De acuerdo? Fíjense que con una ecuación tan sencilla y variando un único parámetro, es una ecuación escalar, variando un único parámetro podemos encontrar muchísimos comportamientos distintos. ¿De acuerdo? Esto está relacionado con otro tema muy apasionante, que es la paradoja del enriquecimiento. Por mucho que uno crecer mucho más deprisa, es decir, que la tasa de crecimiento sea mucho más grande, no significa que las cosas vayan a ir mucho mejor, ¿vale? Durante un tiempo a lo mejor sí, ¿vale? El equilibrio es cada vez más grande, está a mayor tamaño, si fuera una dinámica de poblaciones, por ejemplo, pero de repente aparecen oscilaciones que en un momento dado se desestabilizan y pueden acabar en algo caótico. De nuevo propongo aquí una serie de... Me van a perdonar, pero me acabo de dar cuenta. De un detalle. ¿Vale? Porque ese comportamiento que acabamos de ver tiene que ver con este diagrama de bifurcación. Aquí tenemos, este es el equilibrio, ¿vale? El punto de estabilidad. Conforme va aumentando la R, ese punto de equilibrio, si recuerdan, iba aumentando y de repente llega un punto en el que se da lo que se llama una bifurcación. El punto de equilibrio sigue existiendo, pero ya no es estable. ¿De acuerdo? En este punto aparece un 2 ciclo y la solución tiende a estabilizarse en torno a ese 2 ciclo. Es decir, vamos aumentando R y lo que vamos viendo es cómo este valor en el que se estabiliza la solución se va haciendo cada vez más grande, va aumentando por aquí a lo largo del arco. Cuando llegamos a un determinado umbral, lo que tenemos es un 2 ciclo, la solución tiende a estabilizarse en torno a un 2 ciclo y conforme va aumentando R, ese 2 ciclo es cada vez más amplio. ¿De acuerdo? Es decir, estos saltos entre los dos valores en torno a los que se estabiliza la solución se van distanciando cada vez más hasta que se vuelve a producir ¡pum!, otro salto y aparece un 4 ciclo. Estaríamos un poquitín más adelante en las soluciones y si seguimos avanzando, pues ya se ve que llega un momento en el que el sistema se descontrola y el comportamiento es totalmente caótico. O sea que el caos aparece de forma natural en una ecuación aparentemente sencilla. Vale, volvemos al final de la presentación, a donde estábamos aquí comentando el comportamiento de la ecuación logística y lo que aparece aquí simplemente es una serie de contenidos que cualquier persona que esté interesada en profundizar un poquitín o en introducirse en las ecuaciones en diferencias pues puede tocar o puede mirar a través de estos dos libros. El libro de Sandefur es más sencillo de entrada, pero luego enseguida se queda un poquitín, no voy a decir corto, pero no tiene la profundidad que el libro de Saber el-Aidi, que es un clásico, ¿vale? No es de 2005, el libro es anterior, el 2005 creo que es la tercera edición, y si le echan un ojo verán que se estudian ecuaciones en diferencias de primer orden, lineales de orden superior, sistemas lineales de ecuaciones en diferencias, teoría de estabilidad, o sea, todo parecido a lo que se analiza en un primer curso de ecuaciones diferenciales, pero en este caso en ecuaciones en diferencias. Aquí aparece el método de la transformada Z, que sería equivalente al método de la transformada de Laplace, y luego mezclado los temas 4, los epígrafes 4, 5 y 7,
que tendrían que ver con con la parte, digamos, de teoría cualitativa propiamente ya de sistemas dinámicos discretos. Y de rebote nos ha aparecido por aquí una bifurcación, ese diagrama que aparecía al final, que les he mostrado, es un diagrama de bifurcación. Siento mucho haber ido tan rápido en este último momento, pero estaba viendo que me había quedado sin tiempo. Y hay un libro de teoría de bifurcaciones, también muy clásico, que es el de Hale y Cossack. Es del 92 y si ha sobrevivido durante tanto tiempo como referencia es que realmente es buena, a mí por lo menos me gusta mucho, y que es muy, muy asequible y empiezan desde lo más sencillo y van avanzando hasta resultados pues realmente interesantes. Y bueno, espero haber contribuido de alguna manera a convencerles de que el enfoque cualitativo es muy rico y permite ver y obtener información que de otra forma no se puede obtener, al menos a través de las técnicas clásicas, que hay unas técnicas equivalentes, aunque lo hemos visto muy por encima a través de los programillas, que tiene que ver con técnicas equivalentes para ecuaciones diferenciales y en diferencias, o sea que conocer bien unas nos ayuda a poder analizar otras, y que las aproximaciones y las formulaciones abstractas se retroalimentan y se motivan. Muchas gracias por su atención y bueno, espero que hayan disfrutado del seminario. Si a alguien le ha despertado interés esto, pues puede profundizar con la bibliografía que les he proporcionado, o tal vez haciendo algún curso de posgrado o de maestría. Y si a alguien le ha movido en la dirección contraria, pues hombre, no era el objetivo, pero tampoco está tan mal, y así sabe que puede puede centrar sus intereses en otras, tal vez en otras cuestiones. Bueno, muchas gracias y pasamos ya al turno de preguntas, entiendo, Hamlet. Sí, muchas gracias, Marcos, por todo esta trayectoria, esta forma de contar una historia desde la perspectiva dinámica, diríamos nosotros. Te agradecemos mucho y nuevamente muy agradecido por tomarte el tiempo con nosotros aquí. Ahora estamos en un momento de preguntas o inquietudes que tenga alguien. No sé si alguien ahora mismo puede hacerlo de manera escrita o levantando la mano para yo ir cediendo la palabra o alguna pregunta que quieran hacer por el chat de la videollamada. Antonio Rivero también, le cedo la palabra ahora mientras alguien va generando sus preguntas o inquietudes. Antonio. Muchas gracias, Hanlen, muchas gracias al profesor Marcos Marvá. Realmente me gustó mucho la presentación, fue muy clara, quiso llevarla de una manera que se pueda entender muy bien. Me encantó que vio muchas aplicaciones, muchos ejemplos y también de una manera transversal muchos recursos. Vimos cómo el hacer uso de tantos recursos nos ayuda a comprender, a ilustrar y a comprender mejor todos los conceptos que estaba presentando. Me maravillé cuando presentó MATLAB, las gráficas, GeoGebra, ¿verdad? Para esta última parte de las ecuaciones en diferencias. Yo incluso no conocía mucho esa parte, pero fue muy interesante. O sea, que creo que para mí fue muy enriquecedor y muy positivo. Pienso que en los estudiantes deja, como comentaba el mismo profesor Marcos, como un gustico, como un sabor, ¿verdad? Esperando que sea atractivo. E incluso como comentaba, a los que no les pareció tan atractivo puede ser interesante porque eso va perfilando cuáles son mis áreas de interés, dónde yo puedo enfocarme más, qué me gusta y qué no me gusta. O sea que lo veo muy enriquecedor en todos los casos. Muchas felicidades a ambos. Gracias por sus aportaciones. Bien. Marcos, no sé si tienes palabras finales en decir, no sé, alguna otra idea. Perdona, Estelín tiene una preguntita. No sé si te puedo ceder la palabra, Estelín. Sí, yo tengo, buenos días. Yo tengo una pregunta, es respecto a cómo se utilizan las ecuaciones diferenciales como un método, una metodología de enriquecer, que dos conjuntos se enriquezcan. Entonces, ¿se podría utilizar ese conocimiento en la astronomía, en el sentido de dos estrellas? Por supuesto.
Sí. Eso es lo que se conoce, vamos, se puede utilizar para muchas cosas con las estrellas, pero entiendo que hay una aplicación muy clásica que es el problema de los dos cuerpos. Es decir, no sé exactamente en qué está pensando porque con dos estrellas se pueden hacer muchas cosas, entiéndeme, pero una es la posición relativa de cada una de las estrellas en función de la otra, teniendo en cuenta las masas, ¿no? y la gravitación, la teoría de la gravitación que interactúa entre ellas, y sería el equivalente a describir qué le ocurre a la Tierra y a la Luna, ¿no? ¿Por qué están en las posiciones relativas en las que están? ¿Va por ahí en ese sentido la pregunta o va Va en otro más bien sentido? por el sentido de si con las ecuaciones diferenciales se puede saber cuándo una estrella va a terminar absorbiendo otra. Sí, porque efectivamente que una estrella absorba a otra quiere decir que van a ocupar en el espacio el mismo punto, ¿no? Por eso colapsan las dos en una de ellas. Y eso es equivalente a poder describir, vaya, con el filtro que he puesto, no sé si se pierden las manos, pero poder describir la trayectoria relativa de las dos estrellas que se van moviendo simultáneamente y una poco a poco pues va atrayendo a la otra. O sea que sí, es algo que sí se puede hacer y yo entiendo, lo que pasa es que yo no soy físico y no trabajo en ese campo. Lamentablemente no podría ni siquiera darle una referencia para que buscara en algún libro o en algún artículo. En un libro, yo creo que en algún libro de texto debe de aparecer eso. Eh, pero como tengo compañeros físicos en el departamento, yo me lo apunto por aquí. Les pregunto por algún texto, por algún sitio en el que tenga eso explicado y se lo hago llegar a Hamlet y Hamlet te lo hará llegar a ti. De hecho, ese problema incluso se generaliza al problema de los tres cuerpos. El de los dos cuerpos está resuelto y más o menos se sabe, afortunadamente, que la Luna no va a caer en la Tierra, por lo menos mientras estemos nosotros vivos. Pero hay otro problema muy bonito que es el de los tres cuerpos, que ya involucra a la Tierra, a la Luna y al Sol. Y ese, por ejemplo, no está resuelto, el poder explicar cómo funciona ese sistema perfectamente. ¿Cuál es su especialidad? ¿Es ingeniero? ¿Stelling es ingeniero o es matemático? Matemático. Matemático, vale. Bueno, independientemente de eso, hay un problema ya resuelto, pero bonito. Cuando se utiliza la tecnología GPS, está todo sujeto a una. Ahí tenemos el problema de los tres cuerpos: es la Tierra, la Luna y los satélites que se están moviendo. Entonces, un problema que hay es que no se sabe exactamente dónde está el satélite, se sabe con una cierta precisión, y esa imprecisión se traslada a la precisión de las mediciones, y por eso luego hay que corregir todas las efemérides. Pero vamos, respondiendo un poquitín y volviendo a la pregunta, si lo he entendido bien, es lo que se conoce como problema de los dos cuerpos, como palabras clave para poder buscar información sobre él. Yo voy a consultar a compañeros del departamento de físicas que me sepan dar una referencia que yo le pueda dar a usted para que resuelva, no sé, para que pueda, digamos, satisfacer su curiosidad. Y lo que es seguro es que con ecuaciones diferenciales sí se puede describir ese movimiento y esa situación. Y desde luego es un tema súper interesante. No sé si respondo la pregunta. Sí, muchas gracias. No, gracias a usted. Bueno, ¿alguna otra pregunta, inquietud o curiosidad? Bueno, pues Marcos, te agradezco nuevamente todo este proceso. Creo que hemos culminado con éxito esta gran actividad. Yo espero que se sigan repitiendo actividades como esta. Espero que la Escuela de Ciencias Naturales y Exactas también sigamos fomentando estos tipos de ideas. Y bueno, éxito no solamente para ti, sino también para los estudiantes y las personas que han estado aquí participando. Sí, Antonio, te cedo la palabra. Sí, muchas gracias. Simplemente para recordarles también que parte de las actividades que estaremos haciendo con esta charla y con este seminario es que lo estaremos subiendo posteriormente a la plataforma de YouTube. Eso es algo muy pertinente. ¿Por qué? Porque como queda grabado y lo podemos consultar N veces, no 1000 veces. Entonces, inclusive ustedes pueden posteriormente hacer referencia a él, revisarlo con calma, buscar cualquier explicación o algún detalle, pues queda ahí ya grabado para su consulta posterior. Así que también quiero invitarlos en ese momento para cuando se suba,
es interesante o pertinente, apropiado que puedan escribir tal vez comentarios o inquietudes ahí mismo en el chat de YouTube para que posteriores estudiantes y académicos que busquen esta charla la encuentren rápido. Ustedes saben que por el tema de las redes, ¿verdad? Entre más movimiento genera, rápido aparece. Y lo que queremos que quede un recurso académico para consulta posterior, básicamente es eso. Yo agradezco mucho una vez más al profesor Hanle Castillo, ¿verdad? Por su iniciativa y por aportarnos a través de la charla con el profesor Marcos Marvá conocimiento que enriquece nuestro saber, nuestro quehacer como profesionales y como docentes. Ahí tienen recursos que se pueden usar más adelante para consulta, para hacer que los estudiantes vean de qué se trata todo esto y para motivarlos también o para alguna referencia. Pues nada, felicidades, gracias, agradecer a todos ustedes su asistencia y su atención. Y pues, por parte mía, yo me despido, no sé si queda algo pendiente, parece que Marcos quiere conversar. Sí, si me permiten un segundo, Ceferino de Jesús ha hecho una pregunta a través del chat y quería contestarle que sí, que se pueden utilizar para describir fenómenos sociales. De hecho, estoy copiando ahora en el chat el título de un artículo que seguramente podrá encontrar a través de internet, si no se lo mando yo. Es un modelo determinista con ecuaciones diferenciales que explica cómo se esparcen dos rumores, ¿vale? A través de las redes sociales o a través de las redes. Uno de ellos además está pensado, es como un modelo parecido a un modelo de enfermedades, ¿vale? Un rumor puede ser como algo nocivo, ¿no? Que se transmite de uno a otro, y en este caso hay dos rumores, uno positivo y otro que intenta contrarrestarlo. Y bueno, pues ahí está la pelea. No voy a desvelar cómo se resuelve la cosa, pero ahí está el título y el artículo lo tengo yo. De hecho, es de un compañero venezolano que está en el departamento con nosotros desde hace poquito tiempo, René Escalante. Hamlet no llegó a conocerlo porque se incorporó en enero de este año, pero si viene a visitarnos, pues lógicamente lo conocerá. Y lo mismo que decía antes, si no consiguen el título, yo lo tengo aquí en mi PC, se lo envía a Hamlet y se lo reenvía. Pero vamos, sí hay muchísimo trabajo con ecuaciones diferenciales sobre fenómenos sociales. Y este es un ejemplo así muy concreto que me ha venido a la cabeza porque lo conocí la semana pasada también. Y nada más, bueno, no sé si estamos ya despidiéndonos. Sí. Muchas gracias por vuestra atención, un placer y felicitaros por este tipo de iniciativas porque al menos cuando era estudiante las agradecía mucho y ahora como profesor pues también creo que es beneficioso poder conversar y hablar sobre este tipo de cosas. No les entretengo más, que creo que están fuera de tiempo.